Buenas tardes, mi nombre es Tiffany Salvatierra y junto a mi compañero Juan Pablo Orellana hemos decidido investigar cuáles son los factores que influyen en el progreso de los países para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Este consiste en garantizar el acceso a energía asequible y no contaminante. Bueno, nuestra problemática se basa que para 2022, 685 millones de personas vivían sin acceso a la electricidad. Alrededor del 80% vivían en zonas rurales. Cerca de 3.000 millones dependen de la biomasa para cocinar, con graves consecuencias para la salud y el medio ambiente. Se proyecta que 660 millones seguirán sin acceso en el 2030. La mayoría es de África subsahariana. Bueno, como ya sabemos, hay un paradigma local. ¿Por qué? Los países se basan mucho en políticas internas, en inversiones, asimismo, de manera interna, pero no se dan cuenta que esta problemática va mucho más allá de las fronteras. Esto ya es una problemática regional o global, también le podemos decir. Tenemos como objetivo determinar los factores relevantes de cumplimiento del ODS 7 en países de ingreso bajo y medio, mediante un análisis econométrico espacial con datos de panel para el periodo de 2000 al 2022. De esta manera, la identificación de efectos de desbordamiento regional que contribuyen a estrategias más efectivas de acceso universal a energía moderna. Como objetivos específicos tenemos caracterizar los patrones espaciales y temporales en el acceso y uso de energía moderna a nivel global, mediante el análisis descriptivo y técnicas de visualización de datos que revelen la distribución geográfica de las brechas energéticas y su evolución durante 2000 al 2022. Tenemos que estimar mediante un modelo de datos de panel con efectos bidireccionales la influencia de factores económicos, energéticos, desastres naturales, institucionales, de globalización y demográficos sobre el índice del cumplimiento del ODS 7 en países de ingresos bajos y medios. Y por último, tenemos cuantificar los efectos espaciales de desbordamiento, spillover effects, en el cumplimiento del objetivo entre países vecinos mediante matrices de contigüidad geográfica y de modelo espacial de Durbin. Bueno, en nuestra metodología, para obtener los datos, se hizo un estudio en los países que nos daba la fuente principal, que fue el Banco Mundial, y clasificados de ingresos medios y bajos. Además, esta muestra primero comenzó con 131 países, pero después de la limpieza de datos quedaron en 93 países. Las regiones más destacadas eran África subsahariana y América Latina y el Caribe. Como variable dependiente tenemos un indicador que está formado por cuatro componentes: acceso a la electricidad, combustibles limpios para cocción, emisiones de CO2 y energía renovable. Este índice ponderado, cada una tiene un valor de 25% y este índice es normalizado. Se lo clasificó en una escala del 0, que es el peor, a 100, que es el mejor. También tenemos las variables independientes. Estas variables independientes que vemos aquí fueron transformadas a logaritmos para reducir la variabilidad, comprimir la escala de datos y facilitar la interpretación de los coeficientes en términos de elasticidad. Ahora, una vez que tenido el modelo, ahora podemos hacer una prueba de medición espacial para verificar la correlación espacial entre los países. Y usamos tres matrices de pesos. Usamos la de cinco signos más cercanos, usamos una matriz de distancia, basada en distancia, que es de 2.121 kilómetros, y una de contigüidad RUC, que son sobre las fronteras entre los países. Entonces, en cada una de esas tres matrices de pesos salió una autocorrelación entre medianamente positiva, con la contigüidad RUC siendo la más alta con 0,53. Entonces, ya verificando esta correlación, podemos decidir, ahora bien, qué modelo espacial queremos, si queremos uno global o local. Entonces, dadas las dinámicas de la energía a nivel global, cómo puede afectar, incluso siendo transfronterizas, entonces elegimos un modelo espacial de Dublín que aloja mejor, representa mejor estas interacciones del sector energético. Y ahora, en el modelo, pues realizamos una prueba de razón de verosimilitud y se rechazó la hipótesis nula, que efectivamente mantenemos el modelo y no lo restringimos a uno más simple. Hubiera sido un modelo espacial de error. Entonces, finalmente solo hicimos unas pruebas para verificar la heteroscedasticidad, una prueba Approach-Pagan y una bondad de ajuste para ver que también se ajustaban los datos. Siguiente.
Bueno, y al final este fue el modelo que quedó. El modelo tiene estos cuatro componentes representativos, que es primero un componente regresivo espacial para el OS7. Segundo, aquí tiene separa tanto los efectos directos, que son dentro de las fronteras de los países, como efectos indirectos, que son los efectos de rama que tiene en los vecinos de los países hacia un país determinado. Estos están representados con esta variable. Bueno, cada una de las variables estudiadas están representadas por esta variable X y su componente K y sub T. ¿Ya? Entonces, y finalmente tenemos los efectos de los países en el tiempo, junto con un término de error. Bueno, ahora los resultados, pues podemos ver que hay varios clústeres a lo largo del mundo, especialmente en América Latina, gran parte de África subsahariana y podemos ver también en Europa y Asia Central. Y es bastante significativo el efecto que tienen para formar estos clústeres, especialmente en África subsahariana, como podemos ver. Todos los países tienen un nivel de significancia alrededor del menor a 0,01 a 0,01. Entonces, podemos ver más o menos cómo se comportan estos clústeres y podemos ver que en África tiene el efecto más significativo. Siguiente. Bueno, ahora, entrando más en detalle, pues, ¿cuáles son los principales efectos directos que afectan el alcanzar este OS7? Primero está el marco legal. Este tiene el efecto más significativo de casi 1,5 sobre el índice del OS7. Después sí, el empleo formal, que la cantidad de personas empleadas formalmente que reciben un salario en un país es un indicador de que tanto pueden acceder a la electricidad. Y bueno, y como dato interesante, el efecto directo más representativo es la población rural, la cantidad de personas que bien en el sector rural puede afectar que tanto un país puede proveer acceso a energía. Y ahora como último, pues los efectos indirectos. Y aquí lo más interesante es que el marco legal del resto de países, mientras los países vecinos tengan un buen marco legal, pues eso puede afectar a países positivamente a las inversiones de países que tengan un marco legal débil, porque de esta manera atraen inversiones regionalmente, como podemos ver que están en clústeres. Entonces, que un país mejore afecta al resto positivamente. Y un efecto indirecto negativo, pues el PIB per cápita. Este podría al fomentar la competencia tal vez entre recursos, genera un efecto indirecto negativo de los vecinos a un país determinado. Entonces, esto es un resultado interesante. Siguiente. Bueno, ¿y cuáles son estos resultados en qué están enmarcados? Pues hay que tener muy claro que nuestro modelo posee una limitación de endogeneidad y causalidad reversa, especialmente porque estas relaciones pueden ser bidireccionales, tanto el desarrollo económico como el cumplimiento del OS7. Pueden ir en cualquiera de las direcciones. Además, la ponderación de estos datos, pues bueno, en el índice del OS7 hay una subjetividad en esta ponderación y además solo verificamos las relaciones entre 93 países. Y esto no podrían limitar a ver ciertas interacciones o vínculos políticos, económicos o fuertes que existan, no necesariamente por la distancia que existe entre estos países. Además, el supuesto de linealidad podría tener el análisis de relaciones complejas entre variables, por ejemplo, temporalmente también hay ciertos eventos como el COVID-19 que pueden estar incluidos dentro del modelo, en el componente de variable omitida. Entonces, eso como las limitaciones principales. Siguiente. Bueno, ahora, ¿cuáles son las conclusiones principales tras escuchar esto? Pues primero, eh, hay claras brechas globales en el acceso a uso de energía moderna en este tipo de países. Hay patrones espaciales, bueno, dentro de los países como la capacidad, como el marco legal, los derechos de propiedad y la capacidad eléctrica que influyen en el cumplimiento de los S7. Además, realmente hay efectos de desborde entre vecinos, como podemos ver en el marco legal y en la población rural que tienen. Esto podría afectar tanto positiva como negativamente a los países. Y bueno, y por último, podemos ver, hay clústeres regionales a lo largo del mundo, entonces estos nos dan una nueva visión de cómo se reparte el acceso a energía a lo largo del planeta. Siguiente. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, sería bastante ideal que este modelo se pueda hacer con variables instrumentales, tal vez como las ecuaciones simultáneas, para poder abordar este problema de la inhomogeneidad y la persistencia temporal. También será muy interesante hacer un análisis de subpaneles de regiones específicas, tal vez separándolo incluso como la variable dependiente solo un componente del OS7, como acceso a electricidad o participación en energías renovables, para tener una mayor precisión en qué factores realmente inciden. Tal vez ampliar el periodo de estudio a mayores variables adicionales y también tal vez hacerlo más práctico en el sentido de que vincularlo con políticas específicas, por ejemplo, inversión en cierto tipo de energía o inversión en cierto tipo de sector, porque esto sería un poquito más aplicable a la política pública en general.